Paz de Cristo, hermanos. Que el Señor Jesús les bendiga. Espero que se encuentren todos muy bien, disfrutando de buena salud, de las bendiciones del Señor. Por mi parte también me encuentro muy bien, gracias a Dios, y disfrutando también de este tiempo. Un tiempo hermoso. Estoy ajustando un poco las cosas aquí. Bien, como les decía, el Señor les bendiga mucho. Vamos a entrar en la lección de hoy. Esta semana, la semana pasada vimos a Rey de Reyes, Señor de Señores, y pudimos ver y gozarnos con esa instrucción, esa enseñanza que nos habló de el Señor y su señorío en cuanto a la potestad, el poder, su gloria, su santidad, su bondad, su grandeza. Ahora vamos a entrar en la segunda lección de este expositor, que tiene por título El Señor tu Dios. El Señor tu Dios. Vamos entonces a comenzar con la lección de hoy. Vamos a ir al Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 16. Vamos a leer del 13. Desde el verso 13. Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 13. Y dice así: en el nombre de Jesús. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Vamos a leer hasta ahí nada más, porque eso es lo que necesitamos para entrar en la lección, que nos pone una interrogante. En verdad, más que en esta ilustración, en esta enseñanza, lo que nos pone la lección, nos dispone a preguntarnos quién es Jesús. Vemos en el texto que Jesús le preguntó a los discípulos: ¿quién dice la gente o los hombres quién es el Hijo del Hombre? Cuando se refiere al Hijo del Hombre en la Escritura, se refiere al Hijo de Dios, al Dios manifestado en carne. Pero como habla preguntar hacia los hombres, la gente dice muchas cosas. Aún si usted pregunta hoy, hay muchas opiniones acerca de Jesús. Algunos dicen que fue un hombre común, otros dicen que fue un maestro, otros dicen que fue un gran líder importante, inspirador en la época, y que marcó una época en la historia. Y así va a empezar a buscar y a encontrar diferentes explicaciones de este
hombre llamado Jesús. Pero luego que Jesús escuchó las respuestas de los discípulos, en la cual respondieron diciendo algunos que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Él les pregunta nuevamente, ¿y vosotros? ¿Quién decís quién soy? Entonces, ellos ya no respondieron como antes, que ellos dijeron. O sea, eso nos dice que fueron diferentes los que dijeron. Uno dijo Juan el Bautista y otro dijo Elías o Jeremías también dicen, o alguno de los otros profetas, y así cada uno respondió. Aparentemente podemos ver. Pero luego cuando pregunta, ¿y vosotros quién decís quién soy yo? Guardaron silencio, hubo inquietud, hubo inseguridad, hubo dudas de saber quién era Jesús, a quien tenían ellos como maestro, como líder. ¿Y por qué le estaba preguntando aquello? Porque a veces una pregunta lleva a preguntarse uno, bueno, ¿por qué pregunta esto? Debe haber algo aquí. Entonces, no es tan simple responder. Y Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice, bienaventurado Pedro, porque lo que has recibido no te lo ha revelado carne ni sangre, no lo recibiste de los hombres, sino de mi Padre que está en los cielos. Entonces, vamos a nosotros a ver esta pregunta que nos hace la lección a nosotros ahora. ¿Quién decís quién soy yo? Pregunta Jesús. ¿Qué diríamos nosotros? ¿Cómo podríamos tener una respuesta certera? Bueno, nosotros creemos que la Escritura es el fundamento de todo, porque ella nos revela a Dios, nos muestra su voluntad, su carácter, su plan, su propósito, y entonces también entendemos que la Escritura, la Biblia, la palabra de Dios, tiene inspiración divina. Por esto dice en la Escritura que los santos varones de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces la Escritura nos revela, nos muestra. Y además Juan, vamos a ir en el Evangelio según San Juan, Jesús mismo también recomienda que si quieren encontrar testimonio de Él, tenemos que ir a la Escritura. Dice San Juan, capítulo 5, versículo 39. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Entonces, la respuesta a esta pregunta nosotros tenemos que buscarla en la Escritura. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Ya tenemos la pregunta, ahora vamos a encontrar la respuesta a través de la Escritura. Vamos a pedir al Señor que nos bendiga. Padre, en el nombre de Jesucristo, oramos a usted en esta hora que nos reunimos con los hermanos a través de la tecnología, a través de estas grabaciones, Padre, para llegar hasta sus hogares, hasta el lugar donde se hallen este momento, Señor, viendo esta grabación, escuchando estas palabras. Y usted, oh Dios, bendiga sus vidas. Usted, Señor, muestre a través
de la enseñanza de la palabra por medio del Espíritu Santo, edúquenos, enséñenos y bendíganos y libere nuestra alma de cautividad, de opresión, de carga, de enfermedad, de fatiga, y seamos llenos del gozo, de la plenitud de Jesucristo. Padre, le pedimos esta bendición en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios. Ok, entonces vamos a la Escritura. Vamos a ir a ver la pregunta y nos vamos a sorprender en algo que a lo mejor usted no, porque usted ya sabe y debiera saber que en la Escritura nos habla también de que cuando Jesús se manifestó entre los hombres en carne, el Dios venido en carne, también se preguntaron, estaban estas preguntas. De hecho, Él le pregunta a los discípulos, Jesús mismo. Y vamos a ver algunas escrituras donde los hombres de la época se preguntaron, ¿quién es Jesús? Dice el Evangelio según San Mateo en el capítulo 8, versículo 26. Y verso 27. Para entender vamos a leer desde el 24. Dice, he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le dijeron, y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y entonces ahí los discípulos, al ver esta acción, verso 27 dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Se preguntaron quién era. Le despertaron para que les salvara, pero no sabían quién era, en realidad. Interesante, son preguntas que son válidas hacérselas uno mismo. Por eso Jesús, luego de preguntarles lo que decía el mundo en general, les pregunta en forma personal y particular a ellos, como lo podemos tomar nosotros ahora como una pregunta, ¿quién es Jesús para nosotros? Para mí, ¿quién es Jesús para mí? Entonces, ya vemos que los discípulos no tenían muy claro quién era Jesús. En el Evangelio según San Juan, vamos a leer en el capítulo 18, no, en el capítulo 7 y verso 27. Y aquí vamos a leer dice que le están observando. Bueno, vamos a leer. Dice, verso 26. Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernadores que este es el Cristo? Se preguntaron, ¿será este el Cristo, el Mesías prometido? Pero sabemos de dónde es.
pero este sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es, de dónde sea. Entonces ponían en duda, se preguntaban si es que podría ser porque hablaba públicamente, pero a su vez tienen la duda porque dicen, bueno, este sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo no sabremos de dónde sea, porque se supone que es el ungido de Dios y habrá de venir de algún lugar que no entienden, aunque ya Isaías lo había profetizado y la Escritura había enseñado de ello, pero ellos no sabían quién era Jesús, en definitiva. Se preguntaban. En Mateo, vamos a leer otra vez, capítulo 13, Evangelio según San Mateo, capítulo 13 y versículo 55. ¿Y qué dice? Aconteció en el 53 en adelante, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y otra vez ponían en cuestionamiento quién era Jesús, no sabían. Y también, además, le bajaban la estima, el poder estimarlo como algo muy importante. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No es su madre María? ¿No conocemos nosotros a ellos de dónde vienen? Entonces, había muchas interpretaciones de quién era Jesús en la época. Vamos a leer también en San Juan, en el capítulo 18, cuando acusan a Jesús, los fariseos, capítulo 18, verso 29, vamos a leer del 28, lo llevan para acusarlo ante los romanos, porque querían matarle, ese era su propósito, y dicen, la Escritura, llevaron a Jesús, verso 28, del capítulo 18, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilatos a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Pilato lo veía como un hombre que lo traían para juzgarlo, y ellos respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Vamos a decir, los religiosos, los encargados de estar ocupados en las profecías, de entender, de tener el discernimiento de la enseñanza, no discernían quién era. Bueno, y Pilatos menos, fuera un conquistador, un gobernador, un dominador del imperio gobernante. Así que no estaba ocupado de esas cosas, no tendría por qué saberlo. Pero él lo veía como lo que era, el hombre.
¿Y por qué traéis? ¿Qué cosa tenéis? ¿De qué acusarlo? Entonces los maestros dijeron, este es un malhechor, un hombre de malas obras. Entonces tenemos que, la pregunta, ¿quién es Jesús? No es nueva, está desde entonces. Es una pregunta que está ahí dando con mucha fuerza. Y Jesús les dice en San Juan, que ya lo leímos, 5:39, que si alguien quiere testimonio de él, tiene que ir a la Escritura. Entonces, vamos a ir a la Escritura nosotros, vamos a aprender de la Escritura quién es Jesús. Nosotros ya sabemos quién es, pero vamos a afirmar nuestra convicción de quién es Jesús. Dice Isaías en el capítulo 9 y en el versículo 6, dice la profecía del nacimiento del Mesías, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. De modo que esta profecía está hablando del nacimiento del Mesías, del Cristo, del ungido de Dios. Y nos está diciendo que llamará su nombre admirable. ¿Y quién es admirable sino Dios? Consejero. ¿Quién tiene el consejo de sabiduría que le entrega a Salomón la sabiduría y al hombre entendido que teme a Dios? El camino de rectitud sino Dios. Entonces, la Escritura nos enseña que Jesús es Dios en la profecía. Dice Romanos, el apóstol, escribe a los romanos en el capítulo 5, en el verso 9. En el verso, capítulo 9, verso 5, estaba al revés. Capítulo 9, verso 5 de Romanos. Nos dice, ¿de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales según la carne vino Cristo. ¿De quiénes son los patriarcas? Está hablando de quién viene toda la descendencia. Dice, porque, verso 3, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Está hablando de un parentesco, en este caso, con Israel mismo, con la nación, pero está hablando de sus parientes. Y dice, de quienes, que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Esto es en cuanto a la fe, de que Dios se les reveló a ellos, se les mostró y se les manifestó instruyéndole acerca del el culto, de cómo habían de erguir el templo, el tabernáculo para adorarle, cómo habrían de honrarlo en cuanto a los sacrificios, todo, le entregó todo. Entonces de ellos, ¿de quién? De los israelitas, de quienes entonces son los patriarcas. ¿De dónde? La descendencia pues viene de Abraham, Isaac, Jacob y los patriarcas. Ahí está la descendencia, Israel, de cuales según la carne vino Cristo. ¿De dónde viene Cristo? De la descendencia de David, le dicen también hijo de David. Entonces, de quien según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas,
bendito por los siglos. Amén. Entonces aquí nos habla nuevamente y nos dice que Jesucristo es Dios. Tenemos esta hermosa bendición que la Escritura nos enseña, que Jesucristo, el Santo, es Dios manifestado. Entonces, los discípulos no lo tenían muy claro. Y lo vemos cuando, no solo los discípulos, pero podríamos decir que los discípulos debían tener más claridad porque estaban con Él, lo mismo que nosotros. Pero a veces nosotros hay dudas, ¿no? Bueno, las dudas se quitan cuando hay entendimiento, y por eso debemos pedirle al Señor que nos dé entendimiento para escudriñar la Escritura, porque Él nos invita a que busquemos el testimonio, la revelación de quién es Jesús a través de la Escritura. Entonces, vamos a ver, dice Marcos capítulo 2, Evangelio según San Marcos capítulo 2, y en el verso 1 en adelante nos dice: entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Eso lo sabía muy bien ellos y todos los creyentes. Solo Dios podía perdonar pecados. Solo Él puede perdonar pecados. Pecado está cometido y solo Dios tiene la autoridad. Por eso venía Jesús con autoridad, con poder, a restaurar lo que se había perdido, rescatar lo que se había perdido, a salvar lo que se había perdido. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El Señor tiene potestad de perdonar pecados porque Él es Dios. Entonces, verso 12, Él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. El Señor muestra por sus hechos, muestra por la Escritura de que Él es Dios. Cuando le habla a los discípulos, enseñando, no solo a los discípulos, a la multitud también queda escrito
en el capítulo 14 de San Juan, dice: creéis en Dios, creed también en mí. Dice San Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Entonces, la importancia de confiar que Jesús tiene este dominio y esta potestad vamos a ver en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 3. Vamos a leer desde el verso 1. Dice: en el principio era el Verbo. ¿Quién es el Verbo? Este es Jesús, el Verbo. Y el Verbo era Dios. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces tenemos a este Jesús que también estaba en el principio, creando, haciendo maravillas, creándolo todo, porque Él es Dios. Entonces, hallamos que la Escritura nos muestra que Jesús, este Dios maravilloso, tiene poder sobre todas las cosas. Colosenses, vamos a ver, capítulo 1, que nos dice Colosenses acerca de Jesús. En el verso 1, en el verso 11 en adelante leemos: fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Antes de todas las cosas, perdón. Y todas las cosas en Él subsisten. Dios se hizo hombre, vino a estar entre nosotros, a darnos salvación y vida eterna. Tenemos la bendición de tener a Jesucristo nuestro Salvador y Señor. Dice
Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Él tiene todo el poder, el señorío, tiene la manifestación del Señor. Encontramos en la Escritura la respuesta de quién es Jesús. Hay muchas más escrituras respecto a Jesús. Tito, en el capítulo 2, ya vamos a estar terminando, son algunas escrituras, nos van a quedar muchas pendientes, pero ya con eso estamos ya presto a responderle al Señor quién es el Señor. No nos vamos a quedar callados como lo hicieron los discípulos. En el verso 13 del capítulo 2 dice de Tito, la carta a Tito, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Entonces, tenemos ahí ya la bendición de conocer. Entonces, ahora bien, que diga la gente, el mundo, quién es Jesús, no importa. Lo importante es lo que nosotros sabemos. Ya para ir terminando. Dice primera carta de Juan, en el capítulo 5, versos 19 y 20. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Dios se manifestó en carne. En Jesús nació de la Virgen. Fue engendrado por el Espíritu Santo y creció entre los hombres lleno de gracia y de verdad, como dice la Escritura, y murió sujetándose a obediencia, y obediencia hasta la muerte, y muerte de cruz. Tuvo que morir, se sujetó al plan, al propósito divino, y esto lo podía hacer solamente Él. No había nadie más que pudiera hacerlo, porque Él es acepto ante Dios. El Espíritu Santo dio testimonio audible diciendo, he aquí mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Dios dio testimonio de Él. Entonces, la Escritura nos muestra la revelación de que Dios se manifestó en carne. Y ha sido predicado entre nosotros los gentiles. Ha sido creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Como murió, también resucitó y se levantó al tercer día. Y ahora tiene el poder, la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Y tiene dominio de todas las cosas creadas, porque todo fue creado por Él y para Él. Y todo subsiste por el poder de su palabra. De modo que
hacemos bien en adorarle, en buscarle, en bendecirle. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Vamos a pedir que el Señor bendiga nuestras vidas y darle gracias por esta ilustración de darnos testimonio quién es Jesucristo, el Salvador, nuestro Señor y Dios. Padre, le damos gracias, Señor, esta hora por la bendición de su presencia, la Escritura, la enseñanza, el Espíritu Santo, que regocija nuestra alma, nuestro espíritu. Bendiga, Señor, cada hermano y hermana, cada hogar, cada familia, Señor, representada. Y si alguien sediento viene y oye, reciba la bendición de su presencia, la bendición de su mano, y beba agua de la roca y se llene del gozo de la plenitud de Cristo, revelación y manifestación de Dios, para vida eterna, Señor. Oramos dando gracias, pidiendo su bendición una vez más, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, a quien honramos, alabamos, bendecimos por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana, si el Señor así lo permite. Maranata, Cristo viene. El Señor les bendiga.